los datos que se recopilaron, eso implica que la cantidad de datos que se tengan es el tamaño de la muestra o es la cantidad de baterías de celulares que se estuvieron revisando. Por ahí me parece que había comentado que los ejercicios en estadística, un 99%, ¿sí? Nos marcan de manera textual qué vamos a calcular y para quién se va a calcular. Entonces, todo eso ya es ventaja para nosotros. De hecho, lo dice de manera explícita. Dado extremoso que no lo diga de manera explícita, ese, digamos, 1% es cuando lo dice implícitamente, ¿sí? No lo va a decir con todas las letras de la palabra, pero nos tienen que dar elementos para que nosotros deduzcamos, sepamos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a calcular, para quién se va a trabajar o inclusive deducir algún dato que no sea tan directo que nos marque el problema. En este ejercicio ya nos dice que es una muestra. Entonces eso ya es ventaja. Vamos a usar la simbología y la notación matemática de muestra, puesto que tenemos una muestra. Y esta tablita o estos datos que aquí aparecen sombreados como en verde, se dice que son datos en bruto. Es decir, conforme se fueron recopilando, se fueron registrando, se anotaron, ¿sí? Esos datos se pueden todavía a lo mejor ordenar de manera ascendente, de manera descendente, a través, por ejemplo, de un diagrama de tallo hoja, o los podemos graficar, presentar gráficamente a través de un diagrama de puntos, una gráfica de barras, pero como tal los datos no bueno, si hablo de lo que ahorita dije, no están procesados. Por lo tanto, se trataría de datos no agrupados. El hecho de que los ordene ascendente o descendente como tal no implica más allá de la misma información que ya tenemos, ¿sí? No hay más trabajo sobre esos mismos datos, no hay un análisis, no hay una interpretación. Básicamente seguimos teniendo exactamente lo mismo. Lo único que va a ir cambiando es la forma en cómo se presenten. No es lo mismo así desordenados a que sean ordenados. Y no es lo mismo si los ordeno en lista a si los ordeno en un diagrama de tallo hoja. Y, o sea, cambia nada más la presentación, pero no en sí la información, ni se ha hecho ningún análisis de la misma. Y también no es lo mismo si los tengo así, así los presento en una gráfica. Pero igual, no se va más allá de los mismos datos que se tienen. Entonces serían datos no agrupados. Si en un momento dado esos datos deseamos trabajarlos a lo mejor por intervalos de confianza o intervalos de clase, entonces ya estaríamos hablando de intervalos de confianza, datos agrupados. Bueno, se refiere o lo podemos tomar como datos agrupados, ¿sí? Ese conjunto va a ser dividido en varios conjuntos o varios partes en donde al ser seccionado, la unión de esas partes nos vuelve a dar el todo del cual parte. Para nuestro ejercicio, si nos vamos a las preguntas, en la primera nos dice agrupe, aquí sí ya dice cuántos son, por si teníamos duda, agrupe esos 36 datos en 5 clases o categorías. Entonces, estos datos, que son datos no agrupados, los vamos a agrupar. ¿En cuántos grupos? En 5 grupos. Y bueno, para hacer eso, voy a desplazar tanto aquí pantalla. Para hacer eso voy a dejar tantito de compartir. Y nos vamos a ir al formulario. Creo que está aquí. El formulario que está en curso Supixa y en este caso las secuencias de ingeniería en informática en la N110, ¿verdad? Y ahí tenemos el formulario y ahí nos vamos a apoyar para poder resolver el ejercicio, ¿sí?
Ya, por ejemplo, aquí tenemos fórmulas de datos agrupados si se trata de una muestra. Aquí tenemos la media, cómo se denota y cuál es la fórmula con la que se trabaja, la mediana igualmente, etcétera. ¿Sí? Varianza, desviación estándar, aquí tenemos la amplitud del intervalo y me falta un poquito más de información, déjenme ver dónde quedó. No la veo aquí. Bueno, no la veo aquí. De todos modos, aquí no la encuentro ahorita a la mano. Me parece que esa partecita en verdad no está aquí. Pero bueno, no se preocupen, de todos modos lo vamos a ver ahorita con la solución del ejercicio. Regreso al archivo que teníamos. Y entonces vamos a ver esa parte que no encontré en el formulario. Y en este caso ya nos dice el problema en cuántas clases se desea que se divide ese conjunto, ¿sí? En cuántos subconjuntos, digámoslo así, ¿sí? No necesariamente nos lo tiene que decir, depende del tipo de problema. Hay ejercicios que nosotros tenemos que calcular en cuántas clases se debe de dividir ese conjunto, ¿sí? Esa población o esa muestra según la información que tengamos, pero bueno, aquí ya no lo da. Por lo tanto, bueno, partiendo de ese hecho, de esa situación, vamos a identificar dentro de nuestro conjunto de datos el dato más pequeño y el dato más grande. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar el rango. ¿Sí? Es decir, las unidades, ¿sí? O la longitud que hay entre el mínimo dato y el máximo dato que se tiene dentro del conjunto. Y bueno, ahí tenemos la tablita de arriba, en este caso es bajo observación, ¿sí? Estar viendo por columnas o por filas, ¿verdad? Hasta encontrar el dato más pequeño y el dato más grande, que bueno, aquí ya está identificado, el dato mayor es de 36, el dato menor es de 17, teniendo esa información obtenemos el rango que se denota como R subíndice X, que no es más que la diferencia del dato mayor menos el dato menor, que sería 36 menos 17, nos quedaría 19. Como ya tenemos la cantidad de clases que se desean, entonces ahora generamos la amplitud o el ancho del intervalo, que se denota por medio de una C o también el de incrementum como triangulito, ¿sí? Que sería la amplitud o ancho del intervalo, que es un cociente del rango entre el número de clases. El rango es el que acabamos de generar, que son los 19, ¿sí? Ese 19, es el numerador solamente. Y las clases, el denominador, es el dato que el mismo inciso nos proporciona, que es el 5. Ese número de clases se denota por medio de K de kilo, o número C, número de clases, gato C. Y hacemos el cociente y esto nos da una amplitud o ancho del intervalo de 3.8. Y de ahí procedemos ahora sí a hacer el agrupamiento de esos datos en esa cantidad de categorías. Recuerden que el ancho es de 3.8. Bueno, voy a mover la división de pantalla. Arriba voy a dejar los datos que ahorita acabamos de obtener. Bueno, a ver. Hasta ahí me deja ver el documento. Entonces vamos a trabajar. Y vamos a construir nuestras clases. En este caso se le está nombrando a la clase con una letra, nada más con la finalidad de distinguir una de la otra. Es como si a cada grupito o a cada subconjunto le diéramos un nombre. En este caso es la clase A, la B, la C, la D, ¿sí? O bien podemos haberlos nombrado de cualquier otra manera, simplemente es para distinguir, ¿sí? El primer intervalo o la primera categoría de la segunda categoría o la segunda clase o del segundo intervalo y así sucesivamente. Partimos del dato más pequeño que existe en nuestro conjunto, que si ustedes recuerdan, ¿verdad? Es el de 17, que ahí todavía se visualiza en la división de pantalla de arriba. Y a ese 17, ¿sí? Para
ahí vamos a partir, va a ser el límite inferior, y para obtener el límite superior de ese primer intervalo, vamos a tomar precisamente la amplitud o ancho de intervalo que generamos, que si ven en la división de pantalla de arriba es de 3.8. Por lo tanto, al 17 le sumamos el 3.8, en la división de pantalla de abajo se aprecia y nos da 20.8, que sería el límite superior del primer intervalo o de la clase A. Entonces, la clase A va de 17 a 20.8. Para la clase B, partimos del valor en que se terminó en la clase A, ¿sí? Que sería el 20.8. Entonces, partimos de ese mismo valor, ¿sí? Y abajo de la tablita, en la división de pantalla de abajo, generamos ahora el límite superior para esa segunda clase. Entonces va a ser 20.8 más la amplitud o ancho del intervalo, que en la división de pantalla de arriba se ve que es el 3.8, ¿sí? Y obtenemos lo que es el límite superior del intervalo de la clase B. Para la clase C procedemos de igual manera. Donde nos quedamos en la clase B, ahí vamos a partir para la clase C. Entonces ya tenemos el límite inferior, ahora generamos el límite superior sumando a ese valor de 24.6 la amplitud o ancho del intervalo, y eso nos da 28.4, que entonces sería el límite superior de la siguiente clase o categoría. Y así sucesivamente hasta completar, ¿verdad?, las 5 categorías que tenemos que generar. Desde luego, en esas categorías, a la hora de haberlas generado, deben de embonar perfectamente bien todos nuestros datos. ¿Sí? Es decir, ni nos deben de sobrar categorías que de plano no entre ningún dato porque está totalmente disparada o alejada, ¿verdad?, de nuestro conjunto, ni tampoco nos deben de hacer falta categorías. También es importante resaltar que hay diferentes criterios para construir los intervalos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de intervalos de clase cerrados. ¿Por qué cerrados? Porque el límite superior de un intervalo coincide con el inferior del intervalo siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que son intervalos cerrados. En dado caso que no tengamos intervalos cerrados, nosotros tenemos que cerrar esos intervalos, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de los ejercicios siempre vienen cerrados. Y aquí nosotros los construimos en automático, ya como intervalos cerrados. Y ahí concluiríamos nuestro primer inciso. Vamos a checar qué nos dice. Y dice, agrupa estos 36 datos en 5 clases o categorías. Ya están aquí agrupados en 5 clases o categorías, ¿sí? Esta partecita de aquí, pues son nada más los cálculos, ¿sí?, que justifican de dónde salen los valores del intervalo. Y ya nomás sería cuestión de darle formalidad, ¿sí? Normalmente el límite inferior siempre va cerrado y el límite superior va abierto. Entonces, cuando es cerrado es corchet, cuando es abierto es paréntesis. ¿Con qué finalidad se hace esto? Como coinciden los valores, en este caso el límite superior de un intervalo con el inferior inmediato, en dado caso que existiese ese valor en el conjunto, habría dilema de en qué clase, en qué intervalo entra, puesto que lo tiene o lo mencionan los dos intervalos. Entonces, al decir que en este caso en la clase A es abierto, es sin tocar el 28, y en B incluye a partir del 28, entonces ahí se rompe ese dilema y en un momento dado ya sabremos sin duda alguna en qué clase o categoría embonaría dicho dato, ¿sí? Entonces aquí básicamente cuando hacemos intervalos de confianza es el conjunto que tengamos, ¿sí?, dividirlo en conjuntos más pequeños. Llámese que la población se generó en intervalos de clase o que la muestra, como es este caso, se generó intervalos de clase. Es como si en el grupo les dijera que vamos a armar equipos de 5.
ya sea que yo los arme o que ustedes los armen, pero todo el grupo, todo el universo, la población, ¿sí? Se va a dividir o se va a seccionar en pequeños grupitos, en pequeñas partes. Cada uno va a buscar un nombre para su equipo. Ah, que el equipo de los campeones, que el equipo de los exitosos, ¿sí? Que el equipo de los sobresalientes, que el equipo de los líderes. Entonces, eso sería cada una de las clases. Van a ponerse cada equipo un nombre que los represente y eso va a permitir distinguir un equipo de otro equipo. Sí. Y en esos intervalos, bueno, pues van a estar cada una de las personas. Si los equipos son de 5, pues vamos a suponer que los armé yo y que fue en orden alfabético. El primer equipo va a ir cuyo apellido empiece de la a la C. El B de la C a la E. Perdón, sí, y así sucesivamente. Entonces está habiendo cierta característica que nos permite trabajar, ¿verdad? Con cada uno de esos subconjuntos que estamos construyendo a partir de esa población o de esa muestra, en donde si estas partes, ¿sí? que se están generando las volvemos a unir, volvemos a tener el todo del cual partimos. Si fue la población, volvemos a tener toda la población. Si fue la muestra, volveremos a obtener toda la muestra. Bueno, y ahí ahora sí esta última tablita, ¿verdad? Ya con ese detalle, ¿verdad? De dónde es cerrado y dónde es abierto, sería la conclusión de nuestro primer inciso. Para el inciso B, nos pide calcular las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Las frecuencias, las plural, ¿sí? Frecuencias acumuladas, entonces quiere decir que hay más de una. Partimos de lo que se generó en el primer inciso de esa tablita y le vamos a ir agregando columnas para ir incorporando esas frecuencias en la misma tabla. En este caso vamos a empezar con la frecuencia absoluta o también conocida como frecuencia de clase, y que se denota por FI. La simbología puede variar dependiendo del autor que se consulte. La definición no cambia, la forma de calcular o de generarla no cambia. Lo que en un momento dado puede cambiar es la simbología. Y bueno, por lo general se denota por una F minúscula con un subíndice I. ¿Quién sabe qué hice? Listo. Para eso, lo que vamos a hacer es ver de nuestro conjunto de datos cuántos datos caen en cada categoría generada. Ahí me parece que se ve completa la tabla. Entonces tenemos el dato 24. El 24, que es el primero que aparece, cae en la clase B. Entonces pongo ahí un dato. O sea, aquí le puedo agregar una columna aquí en medio, que sería la del conteo. Hay autores que la incluyen. Yo ahorita lo estoy haciendo un poquito a detalle, o la puedo omitir, La estoy haciendo un poquito a detalle para que se entienda de dónde salen esos valores. Entonces ya tenemos aquí el 24, que ese conteo es precisamente lo que estoy haciendo ahorita a mano alzada, indicar en cada intervalo con palitos cuántos están cayendo, ¿verdad? Tenemos el 27 cae en la categoría C, entonces van a ir 27, tenemos el dato 31 que cae en la categoría D, tenemos el dato 28 que cae en la categoría C, si me equivoco me dicen chicos, y tenemos el dato 31 que cae en la categoría D, tenemos el dato 28 que cae en la categoría C, y bueno, así sucesivamente vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Ya que tenemos todos los datos, ¿sí? Todos los datos ubicados, bueno, entonces ahora sí hacemos el conteo. Yo aquí ya no la estoy completando bien, pero bueno, hagan de cuenta que ahí están los conteos y que corresponden. Entonces cuento, pues aquí hay 4 palitos, entonces la frecuencia es de 4. Hay 4 datos que caen en esa clase, en esa categoría, en ese intervalo. En el siguiente hay 4 palitos, entonces hay 4 datos, la frecuencia es de 4.
para la clase B. En el siguiente hay, bueno, aquí me faltan más palitos, pero hay un total de 14. Ah, pues entonces son 14 datos los que caen en esa categoría y así sucesivamente. A modo que la suma de estas frecuencias, de esta cantidad de datos, nos tiene que dar el tamaño, en este caso, tratándose de una muestra, el tamaño de la muestra. Si no nos da, es un indicador de que algo está mal. O hicimos mal el conteo, o hubo algún dato, o que duplicamos, o sea, contamos doble vez, o nos faltó registrarlo. ¿Sí? Esta columna que está aquí a mano alzada, que son palitos o barritas, es la parte de conteo que les decía que se puede omitir o se puede indicar. Y bueno, ahí ya tenemos una de las frecuencias, que es la frecuencia absoluta o frecuencia de clase, que se denota por medio de FI, pero no es la única frecuencia. Recuerden que la pregunta está en plural. Entonces, hay más frecuencias con las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a pasar, bueno, esta no es una frecuencia, pero la vamos a requerir, más adelante la comento. No es una frecuencia la que se ve ahí, pero la comentaremos de todos modos porque lo vamos a necesitar para el inciso C, si bien recuerdo. Ah, bueno, esto todavía habla de eso. Aquí está. Seguimos con la tablita. Sí, ahorita explico esta de dónde surge y por qué surge. Ahorita me voy a enfocar a las frecuencias, que es lo que en sí nos pide el inciso. Sí, entonces, el siguiente va a ser una frecuencia relativa o frecuencia de clase relativa, que se denota por medio de una F minúscula y un subíndice R de relativa, que esa notación no es la misma que la que acabamos de generar, que es F subíndice I, F minúscula. Esta es frecuencia de clase o frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa no es más que una probabilidad. Concepto clásico de probabilidad. Casos favorables entre casos totales. Cuando nosotros hacemos esa relación, ese cociente de casos favorables entre casos totales, y el cociente no es una cantidad que sea de alguna manera con pocos decimales, entonces se aconseja mejor dejarlo en fracción, ¿sí? Bueno, porque aquí la mayoría de los ejercicios por lo general siempre se dejan en fracción, pero en realidad es una probabilidad lo que estamos generando. Entonces, queremos la probabilidad de la cantidad de datos que caen en la clase A, es decir, en el intervalo que va de 17 a 20.8. La probabilidad de nuestro todo, cuántos datos en porcentaje, perdón, en probabilidad, no en porcentaje todavía, en probabilidad caen ahí. Bueno, entonces, casos favorables, hay 4 datos que caen ahí, de un total de 36. Entonces sería 4 sobre 36, que si lo pasamos a decimales, ¿verdad? Ya es en sí la probabilidad. ¿Sí? Que sería punto 11 periódico. ¿Sí? Entonces, para no perder decimales, por eso se deja en fracción, porque es periódico y tiende a infinito. Hacemos algo similar para la clase B. ¿Sí? Queremos en probabilidad, ¿sí? Saber cuántos datos caen en ese intervalo o la probabilidad de ocurrencia de dicho intervalo. Entonces, nuevamente, casos favorables, hay 4 de un total de ¿cuántos? De 36. Entonces va a ser 4 sobre 36, que bueno, si hacemos el cociente es punto 11 periódicamente. Entonces, mejor lo dejamos en fracción. ¿Sí? Y así sucesivamente para los siguientes. Casos favorables para la clase C es 14 de 36, ¿sí? Aquí está. Para la siguiente, casos favorables son 11, de un total de 36, entonces sería 11 sobre 36, y para la última, 3 sobre 36. Como estamos hablando de probabilidad, recordemos nuestro curso de probabilidad, toda probabilidad está entre 0 y 1, pudiendo ser igual a 0, pudiendo ser igual a 1, incluyendo el 0, incluyendo el 1, pero no hay probabilidades ni negativas ni mayores a la unidad.
Si da un valor fuera de dicho intervalo, entonces es un indicador de que algo está mal. Entonces, la probabilidad de un evento cualquiera está entre 0 y 1, pudiendo ser igual a 0, pudiendo ser igual a 1. En este caso, cada una de estas son probabilidades parciales porque se refieren a una parte de algo más grande. Por eso se dice que son probabilidades parciales. La suma de las partes nos tiene que dar el todo. Hablando de probabilidad, la suma de las probabilidades parciales nos tiene que dar la probabilidad del universo, del todo, de la población. Y la probabilidad máxima es de 1. Entonces, la suma de todos estos nos tiene que dar la unidad, ¿sí? Y efectivamente da 1. ¿Sí? Desde luego, si lo hicimos con decimales, como se van a ir perdiendo decimales, pues el 1, por lo menos de manera exacta, no nos va a dar, pero si nos da .99, 99, 98, todavía es aceptable. O sea, va a estar muy pegado a 1. Ya si nos da .98, .97, entonces hay que ver si realmente fue problema de decimales o si ha sido algún otro factor que no nos genera la unidad. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos ya la frecuencia relativa. Y está por terminarse la sesión. Si se termina, nos volvemos a conectar, de favor. Bueno, aquí estaba cómo se calculaba, pero espero que con la explicación haya quedado claro. De todos modos, aquí faltan más. Aquí nada más se especificaron 2. ¿Sí? Ahí, en este caso, nos vamos a ir a esta última columna. Me señaló todo. No me la señala. Bueno, esta última columna, ahí está ya. ¿Sí? ¿Qué sería la frecuencia relativa porcentual? ¿Sí? Para lo cual, ¿sí? Ahora sí, la anterior la tomamos y multiplicamos por 100 y lo vamos a obtener en porcentaje. ¿Sí? Recuerden, en el curso de probabilidad por ahí les debieron haber mencionado que área, región, proporción, probabilidad o porcentaje son sinónimos. ¿Sí? Entonces, sigue siendo una probabilidad, pero ahora en términos porcentuales. Y aquí es una probabilidad en términos de decimales o es una relación, ¿sí? De cada 36, 4 caen en dicho intervalo o hay 4 datos de 36 que se tienen. ¿Sí? Entonces, lo único que de alguna manera cambia es la forma en que se está presentando, ¿sí? O la unidad en la que se está trabajando, pero a final de cuentas siguen hablándose de probabilidades. Entonces, cada una de las frecuencias relativas las multiplicamos por 100 y esa sería nuestra frecuencia relativa porcentual, la cual se denota con una F subíndice R acompañada también como subíndice de un porcentaje. Frecuencia relativa porcentual o bien el porcentaje y enseguida F minúscula subíndice R, porcentaje de la frecuencia relativa. Entonces sería 4 sobre 36, que ya había dicho que daba punto 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 por 100. Pues nos queda 11.11, que debe de ir acompañado de un porcentaje, pero como ya en el encabezado dice que todos son porcentaje, entonces ya no es tan necesario, igual lo podemos seguir indicando, ¿verdad? Que este es un porcentaje. Obvio, si lo indicamos en el primero, pues entonces hay que indicarlo, pero en realidad ya el encabezado nos está diciendo que es la porcentual. Y hablando de porcentaje, el porcentaje máximo es del 100%, ¿sí? Va del 0% al 100%. Entonces, la suma de estas nos tiene que dar el 100%, que bueno, aquí sí ya estamos perdiendo decimales. Entonces, puede que el valor exacto como tal no sé, pero sí debe de estar muy próximo a dicho valor. Y ya tenemos ahí esa frecuencia. Voy a desplazar pantalla. Nos queda poco tiempo. En cualquier momento se corta, chicos. Gracias. Bueno, y aquí. Profesor, Sí, adelante. Saqué la suma de la tabla de la frecuencia relativa Ajá. y no recuerdo que salga 99.98. Bueno, siento que es por los decimales, que no salen Exactamente. 100.
Así es. Bueno, no alcanzo a ver tu nombre, no de tu apellido, Plaza, ¿verdad? Sí. Sí, así es, aquí por los decimales, de hecho vamos a ir perdiendo lo ideal, y yo creo que así le vamos a hacer, y de una vez que nos vaya quedando, tome nota, vamos a utilizar mínimo 5 decimales. Obvio, va a seguir habiendo una diferencia, pero ya es menos. Los demás no me acuerdo si eran periódicos, pero yo creo que también son periódicos, por ahí si alguien los checa. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Puedes subir tanto la pantalla, por favor? Vamos para ver el problema de arriba. Claro, claro, Rodrigo. Permíteme, déjame guardar los cambios antes que otra cosa ocurra. Ahí está. Espérame ahorita que reaccione. Ahí está. De acuerdo. En la tablita anterior, en esta tablita, Rodrigo. Sí, nada más quería corroborar algo. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos siempre a trabajar mínimo 5 decimales, de 5 decimales hacia arriba, todos los que quieran ocupar. Obvio que si la cantidad o el cociente da con un decimal, bueno, pues aunque queramos 5 decimales, pues no tiene caso agregarle lo demás en ceros, ¿verdad? Entonces, da punto 90, bueno, daba punto 9998, sí, y sí, ahí sí es por los decimales, sí, estamos perdiendo decimales a la hora de trabajarlo ya en porcentaje, ¿sí? Bueno, voy a desplazar, todavía nos quedan como 2 minutos creo, pero igual en cualquier momento se corta. Y bueno, aquí tenemos las que ya generamos, lo único que hice fue aquí quitarle el encabezado porque venía el texto y luego la simbología, texto y simbología. Entonces ese texto hacía que las columnas se tuvieran que hacer muy anchas, ¿sí? Pero en realidad son las mismas que teníamos arriba, nada más que ya aparece con pura simbología, frecuencia de clase o frecuencia absoluta, bueno, que no hemos visto, que les dije que está pendiente, frecuencia de clase relativa o frecuencia relativa de clase, frecuencia relativa porcentual, y ahora vamos a ver esta otra que es la frecuencia acumulada, que se denota por medio de una F mayúscula subíndice I, frecuencia acumulada. Para construirla vamos a emplear la frecuencia de clase o frecuencia absoluta. Y su nombre dice, vamos a acumular, vamos a sumar, vamos a agregar, ¿sí? Entonces, la acumulada para la categoría A, vamos a tomar la frecuencia de clase que le corresponde y le vamos a agregar o a sumar aquellas frecuencias que estén antes, aquellas frecuencias de las clases que estén antes a la clase A. Pero antes de la clase A no hay nada. No hay clases, por lo tanto, no hay frecuencia. Entonces a ese 4 no le agregamos nada y finalmente nos queda 4. Para el siguiente, ¿sí? Para la clase B, su acumulado, tomamos la frecuencia de clase que le corresponde, que es 4, y a ese 4 le vamos a agregar o a sumar las frecuencias de las clases anteriores que se tengan. Aquí sí hay clases anteriores, entonces le vamos a sumar el 4 que le antecede a ese valor, que en este caso también es 4, y la suma de ellos nos queda, ay, 8, me fue un poco chueca, nos queda ese 8 que vemos ahí. Y bueno, así sucesivamente. Para la categoría C, tomamos la frecuencia de clase que le corresponde, que es la 14, y a ese 14 le sumamos, le agregamos. Bueno, Bueno, la es que sesión como, anterior. No, entonces puede ser en el segundo Zoom que arranquemos, o si se me va el tiempo, pues ya casi al final, o sea, en el momento que tenga así como que un tiempecito, porque además yo soy la que me la paso, hable, ya, hable, ya. bueno, está bien, es que como entré como 3 minutos después de que empezó la sesión, quería saber si había tomado la captura y pues para avisarle que sí había entrado. De acuerdo. No fue tan ¿No? ¿Todavía pronto, no? no te preocupes, no. Bueno, No fue gracias. tan pronto. Sí, de nada, Luis. Bueno, creo que ya no hay nadie en sala de espera. Vamos a proceder. Y decíamos que la acumulada se genera con la absoluta. Entonces vamos a ir sumando valores.
¿sí? Si queremos, por ejemplo, para la categoría E, tomo el que le corresponde a la categoría E, sumo todo lo que está antes y eso ya nos da nuestro valor acumulado. En la acumulada, en general, en ninguna acumulada hay sumatoria, pero en el último valor acumulado que se obtenga es donde obtenemos el total. En este caso estamos hablando de unidades, entonces aquí nos tiene que dar el tamaño de nuestra muestra. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, profesor. Sí, maestra. Todo bien. Sí, profesora. Sí. Profesora, ¿Sí? solo una preguntota. Bueno, al final donde dice me causó como cierta duda. Nada más como, pues para saber. Si al final se pone corchete y no paréntesis. Edwin, en los intervalos de clase, ¿a esto te refieres, a esta columna? Ah, sí. Si en el 36 se termina con corchete, ya que pues está terminado, ¿no? O no Sí, sé. hay un 36 y cae aquí. Sí, les decía que hay varios criterios para poder armar los intervalos y también para establecer dónde es cerrado y dónde es abierto. En este caso, por el tipo de datos, aquí el último sí iría cerrado tanto límite superior como límite superior. ¿Sí, Edwin? Ok, muchas gracias. Nada más era una duda. Sí, ahí no hay tanta problema, pero sí hay diferentes criterios, entonces nada más para que no se vea diferente, bueno, se metió uniforme a los anteriores, pero en realidad aquí debería de ir cerrado porque dentro de nuestro conjunto sí hay un valor que es de 36 y entra en la última, pero ahorita, creo que así no lo genera, ¿no? Vamos a de una vez cambiarlo para que no genere precisamente esa duda, pero permítanme tanto, ténganme paciencia. Selecciona todo. Oh. No. Creo que después lo voy a tener que cambiar porque... Ay. Nada más quiero seleccionar lo que está adentro, pero me selecciona todo. En la torre. Bueno, ahí vamos a dejarlo así. Vamos entonces a modificarlo. Pues no, creo que no me lo... Bueno, yo lo pongo entonces. 36.0. Listo, ya nos quedó, pero si lo modifico aquí, lo tengo que modificar en todas las tablitas. Entonces, una vez vamos a meterlo. Me quedó de diferente tamaño. Bueno, creo que ya más o menos quedó. Ahora, ¿dónde íbamos? Aquí, vamos aquí. Entonces vamos de una vez a cambiarlo en esta tablita. Uy, se me fue. Y en la tablita de abajo creo que también hay que cambiarlo.
Bueno, y si no, ya lo estaremos cambiando sobre la marcha. Entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí, ¿qué fue? Ahí generamos la acumulada. Entonces sí sigue esto y me volvió a pasar. Sigue esta tablita. Entonces aquí tenemos la frecuencia acumulada, que es la que acabábamos de obtener. Ahora vamos a generar la frecuencia acumulada relativa. Entonces una F mayúscula con un subíndice R, acumulada relativa. Y para construirla hay dos maneras. Una es partir de la frecuencia relativa, ¿sí?, y generarla, la acumulada relativa, que va a ser el primer procedimiento, en donde ya está en probabilidad. Ahora quiero acumular esas probabilidades. Entonces, tomamos para la clase A la probabilidad asociada a esa clase, a esa categoría, y le sumamos todas las probabilidades de las diferentes clases que estén antes a la A. Pero como no le antecede nada, entonces pasa tal cual. Para la siguiente, hacemos algo similar. Queremos la acumulada relativa de la clase B. Tomamos la probabilidad asociada, la relativa asociada, le sumamos todo lo que está antes y obtenemos 8 sobre 36, que es la acumulada relativa asociada a la clase B. Y así sucesivamente. Para la clase C, tomamos la que le corresponde, ¿sí?, le sumamos todo lo que está antes y eso nos da 22 sobre 36 y así sucesivamente. Recuerden, habíamos dicho que en las acumuladas no hay sumatoria, pero en el último valor acumulado que generemos, que en este caso es el asociado a la clase E, tenemos que obtener el total o el máximo, que en este caso estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Entonces la probabilidad máxima es de 1. Entonces aquí en la última clase nos tiene que dar la unidad y 36 entre 36 efectivamente nos da 1. Ese sería un procedimiento, o bien podemos trabajar con la frecuencia acumulada y con ella generarla. ¿Cómo? Pues a través del concepto clásico de probabilidad, casos favorables entre casos totales. Queremos la acumulada de la clase B, la acumulada relativa. Tomamos su acumulada, ¿sí? Casos favorables son esos 8 de un total, ¿de cuántos datos son en total? De 36. Entonces eso nos da 8 sobre 36. Queremos la acumulada relativa, ¿sí?, de la clase D. Tomamos la frecuencia acumulada, la acumulada normal, que serían los casos favorables, que en este caso son 33, de un total de ¿cuántos datos hay? Ah, pues hay 36 y eso nos da 33 sobre 36 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer casos favorables entre casos totales. Aquí va a ser 4 sobre 36, aquí va a ser 22 sobre 36 y aquí 36 sobre 36 y ya hemos construido esa frecuencia acumulada relativa, donde recuerden que al ser acumulada no hay sumatoria, pero en la última clase o intervalo o categoría, que en este caso es la E, nos tiene que dar el total, y hablando en términos de probabilidad, el total es 1. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me expliqué, chicos, chicas? Sí, profesora. Sí, Bueno, hay un compañero que está intentando entrar aquí a la clase, se llama Jesús Posadas, dice que no lo ha dejado entrar. De acuerdo, Edwin. Acabo de darle acceso a alguien, yo creo que ha de ser tu compañero. Sí, es que como estoy explicando Ok. y manejando el ratoncito, entonces de momento sí me desconecto de la sala de espera, pero ya le di acceso. Gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a continuar. Obvio, este ejercicio lo estoy viendo. De nada, Jesús.
Este ejercicio lo estoy viendo con detalle porque la finalidad es que ya los siguientes ya no se vean con tanto detalle. Entonces, a lo mejor se les hace muy obvio, tedioso y aburrido, ¿sí? Pero bueno, si entendemos este bien, no va a haber problema con otros ejercicios, aún con las variantes que tengan, porque no todos los ejercicios son iguales, son parecidos, similares, pero no idénticos, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos la frecuencia relativa, esta es la que acabamos de construir, ¿sí? Nada más que recuerden que les quito el texto a las columnas para que se hagan un poquito más angostas, ¿sí? Y vamos ahora a obtener la frecuencia acumulada relativa porcentual, la cual se denota como F mayúscula subíndice R, acompañada de un porcentaje, o bien porcentaje F mayúscula subíndice R. Y para generarla, tomamos la frecuencia relativa, es decir, la que acabábamos de obtener, ¿sí? Las cuales son probabilidades acumuladas, ¿sí? Esas probabilidades las multiplicamos por 100 y nos va a dar ya el porcentaje, ¿sí? Bueno, acuérdense que aquí nos faltan decimales, ¿sí? Por eso hay una variación, ¿verdad? A la hora de hacer la suma. Y habíamos acordado que vamos a ocupar de 5 hacia arriba. Esta tabla hay que actualizarla, no la tengo con los 5, pero bueno, 4 sobre 36 por 100, pues nos da 11.11%. Hablando de que ahorita están empleando dos decimales. 8 sobre 36 por 100, pues nos da 22.22%. 22 entre 36% nos da 61.10% y así sucesivamente. El símbolo porcentual ya no es tan necesario que lo pongamos, lo podemos poner, desde luego si lo ponemos en uno hay que indicarlo en todos, ¿sí? ¿Por qué no es necesario? Porque ya aquí dice que es la porcentual, ya aquí viene, ya sea en texto o en la simbología, ya viene que está en porcentaje. ¿Sí? Y la suma, acuérdense que es acumulada, aquí dice acumulada, ¿sí? Acuérdense que en la acumulada no hay sumatoria, pero en la última categoría o clase nos tiene que dar el total, hablando de porcentaje, el máximo porcentaje, bueno, pues es del 100%. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí. De acuerdo. Y si bien recuerdo, hasta ahí nos pide ese inciso. Voy a checar la pregunta y ahorita revisamos si ya la cumplimos o no. Dice, calcula las frecuencias relativas, las diferentes frecuencias relativas y diferentes frecuencias acumuladas. Pues ya hemos generado todas, ¿sí? Entonces ahí termina el inciso B. Esta última tabla construida es el resultado, la conclusión de lo que nos piden. Profesora, perdón. Sí, adelante, Oliver. Hacía una pregunta nada más. Este documento está en la página de Megasinapsis, ¿no? No, todavía no está en la página de Megasinapsis Ah, ok, nada más era esa pregunta. Gracias. Sí, todavía no. Se está apenas terminando, es que se está haciendo algunas modificaciones y en cuanto se tengan, se va a montar ahora sí a la plataforma. Profesora, bueno, yo tengo dos dudas. ¿Era esa mi duda? ¿Lo va a subir entonces ¿verdad? ¿Este archivo? Sí. Y Sí, la otra sí. era, ¿podría volver a repetir cómo sacó la frecuencia acumulada? Es que a mí no me salió. Ay, No sé si metí ¿esta de algo más. aquí? No, no te preocupes. ¿Esta de aquí o cuál acumulada? La última, la del porcentaje. Sí, ¿Esta esa. de aquí? ¿Esta Sí. de aquí no da? No me digas eso. No me había salido, pero es que quiero ver si metí algún dato mal en la calculadora. Es que lo estaba voy corroborando un poco todo. Sí, me parece excelente y esa es la idea. Se genera con la columna anterior y lo único que se hace es multiplicar por 100 cada uno de estos valores que tenemos. 4 sobre 36 por 100 nos debió de haber dado esto. Sí, es que lo hice, lo sumé todavía el 18.9, por eso no me salió. Gracias. De acuerdo. De acuerdo. Entonces aquí igual va a ser 22 sobre 36 por 100 y ya nos da el respectivo y así sucesivamente, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda, chicos, chicas? Profesora, bueno, en el examen vamos a tener que poner, bueno, todos los procedimientos en las hojas de evidencia, fórmula, la sustitución y eso. Sí, Rodrigo.
Sí, recuerden que les decía que el examen prácticamente es a libro abierto, entonces ahí sí me voy totalmente a su desglose, a su desarrollo y reviso con lupa, ¿sí? Debe de estar bien justificado para que el resultado que ponen en plataforma sea validado. Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. El siguiente inciso nos pide elaborar el histograma de frecuencias y la ojiva, pero con la frecuencia absoluta, porque bueno, hay muchas frecuencias, y ustedes observan, hay demasiadas frecuencias de las que se generaron. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? En este caso ya el problema dice que es con la frecuencia absoluta. Vamos a pasar al inciso C, que creo que se me toca hacerlo a mano alzada. Sí. Bueno. Aquí está. Vamos a empezar entonces con el histograma. Para construir el histograma, necesitamos lo que se conoce como... no es cierto, en este no es en el otro, no me hagan caso. Para construir el histograma necesitamos lo que son los intervalos de clase, ¿sí? que son los que generamos desde el primer inciso, los cuales siempre deben de ser, en este caso, ¿verdad?, cerrados. Lo que yo les decía, que el límite superior de un intervalo debe de coincidir con el inferior inmediato del siguiente intervalo, de la siguiente clase, que de hecho así fue como se construyeron. En dado caso que no los tengamos así, hay que cerrar los intervalos, porque si no, a la hora de graficar, ¿sí? A la hora de graficar, ¿sí? Nos van a quedar, bueno, ahorita termino de explicar cómo, ¿no? Nos van a quedar una gráfica así, algo parecido a esto, pero con huecos aquí, con huecos entre barra y barra. A modo que si nosotros sumamos el área de nuestras barras, ¿sí?, desde donde inicia nuestro primer intervalo hasta donde termina, no nos va a dar la unidad porque estos huecos no se están considerando, ¿sí? Entonces, al decir que son cerrados, ¿sí?, y en un momento dado, a la hora de generar esas gráficas, no nos va a quedar con esos huecos, sino nos va a quedar pegaditas, bueno, aquí ya me equivoqué, nos van a quedar pegaditas nuestras gráficas. Algo así nos va, uy, bueno, con mucha imaginación. Sí, nos van a quedar pegaditas nuestras barras, que sería la roja que estoy ahí queriendo empalmar con las negras, ¿sí? Y como ahora estamos hablando de toda esa región, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en un momento dado, si queremos verificar, ¿verdad?, podemos sumar las áreas de cada barra, ¿sí? Y desde donde nace el primer intervalo, ¿verdad?, hasta donde termine, y ahí sí vamos a obtener, ¿sí?, que nos va a dar 1. Bueno, esa es la idea, por eso se dice que hay que trabajar con intervalos cerrados. Y en este caso decía, en el eje de las X, en el eje horizontal necesitamos los intervalos de clase que ya tenemos y que deben de ser cerrados. Y en el eje de las Y, pues la frecuencia con la cual vayamos a graficar, que en este caso es la frecuencia absoluta o frecuencia de clase, y que fue la primera frecuencia que obtuvimos. Entonces voy a desplazar en la división de pantalla de arriba, ¿verdad?, el documento para que se visualicen los datos y más o menos efectuar la gráfica. Ahí está. Aquí tenemos los intervalos de clase y aquí tenemos la frecuencia absoluta de clase. Con esas dos columnas vamos a construirla. Y bueno, voy a hacer un intento por graficar. ¿Sí? Ustedes que imagino que tienen cuaderno de cuadrícula, yo creo que les va a ser mucho más fácil. Y luego yo con el pulso de maraquera que me cargo. Profesora, ¿podría grabar? No he empezado a grabar. Pero, ¿qué crees? Así no se graba. A ver, déjame ver dónde está aquí. La ubico muy bien cuando no estoy compartiendo documento. Bueno, si no hay ni modo. Ahorita no. Pero esta parte está muy sencilla. Sí, recuérdenme cuando iniciamos sesión
Es que si dejo de compartir me va a quitar ahorita las 2 rayitas que acabo de poner. A ver, déjame ver. Aquí está ya. Ya la encontré. Graba. Bueno, en el eje de las X van los intervalos reales de clase o intervalos de clase reales. ¿Sí? Los intervalos de clase. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo va de 17 a 20.8. Ahí se ve en la división de pantalla de arriba. A mí me cuesta trabajo escribir a mano alzada y me cuesta trabajo poner los numeritos y más que los tengo que hacer en chiquito. Bueno, aquí va de 17 a 20.8. Entonces, aquí tengo que ubicar cada uno. Les voy a explicar, pero en realidad quienes van a hacer la gráfica van a ser ustedes. Uy. Bueno, ahí hay un punto, no se ve, pero ahí hay un punto. El siguiente intervalo va de 20.8 a 24.6. Y bueno, aquí debe de verse un 24.6, que no me cabe. Con mucha imaginación, chicos. Oh, oh. Ahí está. Y bueno, así sucesivamente van a ir colocando los intervalos. Más o menos se aprecia. Luego el siguiente va de 24.6 al siguiente a 28.4, de 28.4 a 32.2 y de 32.2 a 36. ¿Sí? Y en el eje de las Y quedamos que es la de clase. Permítanme un momento, chicos, por favor. Profesora, no lo escucho. Tiene apagado su micrófono. Gracias, chicos. Decíamos que en el eje de las Y va la frecuencia con la que se va a graficar, que es la absoluta. Tomamos una escala acorde a los datos, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, una escala, ¿sí? En este caso la estoy tomando de 2 en 2, sería 2, 4, 6, 8, hasta el valor que tengamos. ¿Sí? Bueno, desde luego a mí me faltan, ¿sí? Bueno, y vamos a construir barras. El histograma se construye con barras. El ancho de la barra es igual al ancho del intervalo. Por lo tanto, todas las barras van a tener el mismo ancho, la misma amplitud. Todos los intervalos, ¿verdad? Tienen la misma amplitud. ¿Sí? Y la altura de la barra, pues va a estar dada por la frecuencia con la cual estemos graficando. Entonces, para el primer intervalo tiene una altura de 4. Entonces, generamos nuestra barra
¿sí? El primer intervalo que va de 17 a 28 tiene una frecuencia de 4. Ahí está nuestra primera barra. El siguiente intervalo que va de 28 a 24,6 tiene una altura también de 4. Entonces construimos nuestra siguiente barra con mucha imaginación. El siguiente tiene una altura de 14, va de 24,6 a 28,4. Aquí debe ir el 28,4. ¿Sí? Y tiene una altura de 14, arriba del 12, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir construyendo nuestra barra. El siguiente tiene una altura de 11, el 11 está entre el 8 y el 12 más o menos. Después tiene una altura de 3, que estaría aquí entre el 2 y el 4. Y ahí ya tenemos, son 5 categorías, entonces serían 5 barras, ¿sí? Ahí ya construimos nuestro histograma. Entonces falta ponerle el título arriba, ¿verdad? Histograma, ¿sí? De frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces ahí le ponen ustedes, ¿verdad? Histograma de frecuencia. Yo nada más voy a utilizar la primera letra de frecuencia absoluta, pero bueno, ustedes le ponen el nombre completo, ¿sí? Y ya tenemos ahí nuestra gráfica. Entonces, en general, cualquier gráfica es una representación visual que nos va a dar un panorama general del conjunto que tenemos. Aquí en la gráfica, de manera rápida, podemos ver cuál es la barra más alta, es decir, dónde se concentra la mayoría de datos. La más alta es la tercera, entonces, bueno, aquí en la gráfica, si tuviera los datos completos, veríamos que de tal a tal valor, ¿verdad? Es donde se concentra la mayoría de los datos, ¿sí? Con una frecuencia de 14. ¿Sí? Vemos donde hay menos datos, el que tiene menos datos es esta barra, esta es la más chiquita, la más baja, y bueno, aquí abajo en la gráfica veríamos de tal valor a tal valor, ¿verdad? ¿Quién tiene esa cantidad de datos? ¿Sí? Podremos aquí darnos una idea de por dónde anda la media, es decir, de otro tipo de valores, ¿sí? Desde luego la media exacta no la podemos aquí determinar, ahí sí ya nos tenemos que ir a los cálculos algebraicos, pero nos da un panorama, nos da una idea del comportamiento entre los mismos datos. Bueno, así quedaría nuestra grafiquita, y voy a borrarla para comentar la otra gráfica. Y en la siguiente es el polígono de frecuencias, ¿sí? Aquí en el polígono de frecuencias, en el eje de las X va la marca de clase, que es la columna que me salté, ¿sí? Que se denota por medio de X apóstrofe. La marca de clase, bueno, X sí, porque son varias marcas de clase, por eso va la Y. Y en el eje de las Y, pues la frecuencia con la cual se vaya a graficar, que en este caso es la frecuencia, ¿verdad? Absoluta o frecuencia de clase. Igualmente se toman escalas acorde a lo que tengamos, pero vamos a ver cómo se genera esa marca de clase. Entonces, en la división de pantalla de arriba voy a agregar la columna. Aquí está. Voy a bajar tantito el texto. Listo. ¿Sí? Aquí tenemos las marcas de clase. ¿Sí? Bueno, ahí yo no veo el apóstrofe, pero se supone que ya hago un apóstrofe, chicos. Bueno. Para generarle esa marca de clase no es más que el punto medio de cada uno de los intervalos que se construyeron. En este caso, queremos el punto medio del primer intervalo del asociado a la clase A. ¿Qué hacemos? Sumamos límite inferior más límite superior y lo dividimos entre 2 y eso nos da 18.9, que es la marca de clase. Es el valor que representa a todos los datos que caigan en ese intervalo. Es decir, este 18.9 representa estos 4 datos que cayeron en dicho intervalo. Este 22.7 representa estos 4 datos que cayeron en todo este intervalo. ¿Sí? Es el ¿Cómo dijo que se sacaba, disculpe? Sí, Rodrigo, es el promedio de cada intervalo. Es límite inferior más límite superior entre 2. Por ejemplo, aquí 28.4 más 32.2 entre 2 nos da 30.3.
así sucesivamente para cada una de las clases o categorías. En la marca de clase no hay sumatoria. Y ahora sí, con esa información construimos nuestra ojiva. ¿Sí nos pedía ojiva o qué nos pedía? Espérenme tantito, déjenme checar nuevamente el inciso. Maestra, disculpe, tal vez mi pregunta sonsa, pero ¿cómo sacaron la frecuencia absoluta? Es que me perdí. Es que como entré un poquito tarde. Sí, no te preocupes. En la frecuencia absoluta del conjunto de datos originalmente que da el problema, vimos cuántos datos caen en este primer intervalo. ¿Sí? Cuántos caen en el segundo intervalo y así sucesivamente. Todos los datos deben de embonar en alguno de los intervalos que se construyeron. Es decir, se hace un conteo. Y en este primer intervalo cayeron 4 datos. En este segundo también coincidió que fueron 4 datos. En el tercero hubo 14 datos y así sucesivamente. Ah, ok, gracias. ¿Sí me di a entender, Mariel? ¿Segura? Sí, ¿no? De la tablita de la primera que aparece ahí tienes que ir contando, ¿no? ¿Cuántas Exacto. veces aparece de acuerdo a ese rango, supongo? Sí, ¿cuántos datos están entre 17 y 20.8? ¿Cuántos datos hay que caigan entre esos dos valores? Ah, pues solamente hubo 4. ¿Cuántos datos hay que caigan entre 32.2 y 36? Ah, pues solamente hubo 3 y así sucesivamente. Ah, ok, ya. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir. Y yo iba a checar qué era lo que nos pedía, porque si era la ojiva, creo que, a ver. Ok, entonces aquí tenemos ya la ojiva. La ojiva, en este caso, para poderla, si nosotros la construimos así tal cual como estoy ahorita indicándolo, nos va a generar un polígono de frecuencias. O sea, ¿qué es lo que estoy indicando? Que va a ir, déjenme sacar el lápiz, que va a ir la marca de clase y la frecuencia de clase. Esto nos va a generar un polígono de frecuencias, más no una ojiva, ¿sí? Porque con esos vamos a construir como una montañita, algo así, ¿sí? Y eso es un polígono de frecuencias. La ojiva se caracteriza porque siempre va con cualquier frecuencia acumulada, ¿sí? Porque es una función creciente. Eso nos va a arrojar de que en vez de que nos dé una grafiquita de esa manera, como la que había dibujado, nos va a dar una grafiquita de esta otra manera. Siempre creciente, ¿sí? Por lo tanto, aunque dijese el problema que ocupemos la frecuencia de clase, si nos piden una ojiva, forzosamente hay que ocupar una acumulada. Y en este caso vamos a trabajar con la frecuencia de clase acumulada, que es lo más parecido a lo que pide en sí el problema, ¿sí? Entonces, me va a borrar todo, entonces yo lo borro. Entonces vamos a cambiarle aquí y vamos a ocupar la frecuencia de clase acumulada o frecuencia acumulada de clase, F mayúscula I. Y bueno, en el eje de las X vamos a poner la marca de clase. Bueno, de una vez desplazo tabla. No, todavía no generamos aquí la acumulada. Aquí tampoco. Aquí ya tenemos la acumulada. Entonces ponemos la marca de clase, ¿sí? Que en este caso sería el de 18.9. Me cuesta trabajo escribir, recuerden chicos, entonces ustedes sí hagan la
bien o tome nota de cómo se hace por si se requiere más adelante para otro ejercicio. 22.7. 22.7 y bueno, así sucesivamente. 26.5, 33 y esta es la última, 34.1. ¿Sí? El último palito es el de 34.1. Ahí está. Sí, este es el último palito. Y en la acumulada, pues bueno, las frecuencias. ¿Sí? Estamos graficando esa columna con esta. Entonces igual tomamos una escala acorde, pues a lo mejor vamos a ir de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6, hasta llegar en este caso a 36, ¿sí? A mí no me van a caber todos, pero ustedes sí háganlo completo, ¿sí? Y así sucesivamente. Y vamos a tener aquí que para una marca de clase de 18.9 le corresponde una frecuencia de 4. Entonces vamos a tener una coordenada X, Y. Va a ser 18.9 con 4 y eso nos va a generar, repito, una coordenada que vamos a indicar con un punto, con mucha imaginación. Después tenemos 27.7 con una frecuencia de 8. Entonces, con mucha imaginación, por aquí andará el punto. ¿Sí? Cada coordenada nos genera un punto. Bueno, ya se borró mi grafiquita. Vuelvo a compartir documento. La gráfica ya se borró, ¿sí? Pero quedaba como habíamos sondeado, ¿sí? Van a generar varios puntos, ¿verdad? De unas coordenadas, ¿sí? Bueno, ahí con mucha imaginación están los puntos, ¿sí? Y esos puntos, en el orden en que se fueron graficando, se van a unir. Entonces nos va a generar, ¿verdad? Una gráfica parecida a la que acabo de hacer, que es creciente. Y para que la gráfica no se vea flotando en el aire, se acostumbra a generar una marca de clase antes a la primera que se tiene. ¿Sí? Nuestra primer marca de clase es de 18.9, aquí lo tenemos. Y nada más que como se borraron los datos, se terminó la sesión de Zoom, entonces ya se borró aquí la poca información que teníamos. Bueno, entonces vamos a calcular una antes, ¿sí? Aquí están las diferentes marcas de clase hasta la última que se tenga en el problema, ¿sí? Si se dan cuenta, de una marca de clase a otra marca de clase, hay la misma distancia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra marca de clase? Chicos, ¿me escuchan? 3.8. 3.8. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, a 18.9 le restamos ese valor que me acaban de decir. ¿Cuánto sería? 15.1. Gracias. 15.1. Esa sería entonces la marca de clase anterior. Y desde luego, como no existe nuestro problema, tiene una frecuencia de 0. Y entonces ahí aterrizamos o sentamos la gráfica, ya sea que se una con otro color o se pone con línea punteada, ¿sí? Y ya quedó aterrizada nuestra gráfica. ¿Sí? No siempre la gráfica nace en el origen, en 0,0, sino depende del tipo de datos. En este caso, ¿verdad? No está en el origen, está en 15.1. Y ya construimos ahí nuestra ojiva, en este caso de la frecuencia acumulada de clase. Y ahí concluye nuestro inciso y también nuestro ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? La X, Y, se dice Y, ¿cómo se sacaba? Sí, es el punto medio de cada intervalo. ¿Sí? A través de los intervalos generamos la marca de clase. Entonces, sumamos límite inferior más límite superior y lo dividimos entre 2. Ok, gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, yo, maestra. Adelante. ¿Cómo dijo que se llamaba la rayita que dibujó, la azul? La que dijo que la podíamos poner con otro color o que fuera con puntitos. Nada más es para aterrizar la gráfica, para que no se vea flotando o en el aire. Es una marca Ok. calculas una marca de clase antes, Ajá. antes a la primera que existe. Como esa marca no existe en el problema, su frecuencia es de 0. Ah, ok, pero no tiene ningún nombre o algo así. No. ¿No? A ver, No, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a dejar esta división de pantalla. Y vamos a ver qué sigue en el documento. Vamos a ver lo que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Uy, ya me pasé. Bueno, tenemos aquí medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Sí? Bueno, hay varias, ¿sí? Por ahí la clase anterior les había dicho que nosotros nomás nos vamos a enfocar a lo que es la media, mediana y moda en cuanto a medidas de tendencia central. Sin embargo, hay más medidas de tendencia central, ¿sí? Vamos a empezar con la media, ¿sí? Que al ser datos no agrupados, ¿sí? La forma de trabajar o la fórmula difiere de los que sí son agrupados, es decir, de ahorita, del tipo de ejercicio que nos pidieron, si tuviésemos que generar la media, desde luego no podríamos aplicar tal cual la fórmula que ahorita vamos a ver. Esas fórmulas sí están en el formulario, ¿eh? Esas sí las vi hace rato que los saqué, que ya no lo encuentro. A ver, aquí están. Aquí están. Sí, para datos agrupados, ¿verdad? Y tenemos para datos no agrupados, estas de acá. ¿Sí? Esas sí ya vienen aquí. Bueno, vuelvo a regresar al documento. Y ahorita nos vamos a enfocar a lo que es una muestra. Por lo tanto, esa media se va a denotar por medio de X barra, media. Y nosotros vamos a tener un conjunto de datos. El primer dato X1, el segundo dato X2, el tercer dato X3, hasta el último dato que es XN. ¿Sí? N datos que pueden ser o no ordenados. O sea, ordenados de manera ascendente o descendente o así en desorden, ¿verdad? O sea, no importa cómo se trabajen, pero tenemos ahí el conjunto y conocemos cada uno de los elementos de ese conjunto. Ese conjunto puede ser una población o puede ser una muestra. En este caso estamos hablando de una muestra. Para generar esa media lo que hacemos es sumar cada uno de los datos y dividir entre el total de datos. Esta es lo que ahorita está sombreado, digamos que es la expresión desarrollada, y la expresión como que más compacta o simplificada es la que tenemos aquí. Sumamos desde igual a 1 hasta n, desde el primer dato hasta el último, ¿sí? de las x que tengamos entre el total de elementos entre nuestra n. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos un conjunto, en este caso, bueno, se entendería que es una muestra cuyo hay 5 elementos. El primer elemento es el 4, el segundo es un 2, el tercero es un 7, el siguiente es un 3 y es un 6. Queremos su media, entonces vamos a sumar cada uno de esos valores y lo dividimos entre el total de datos que se tienen, que son 5. Simplificado da 22 quintos, que a la hora de efectuar el cociente nos da 4.4. Entonces, el promedio para ese conjunto de datos es de 4.4. Este 4.4 es el valor central y a su vez es el valor que representa a esos 5 datos. Y ahí ya obtuvimos nuestra media. El siguiente sería nuestra mediana. Entonces tenemos nuevamente un conjunto de datos desde el primer dato X1, X2, X3 hasta el último dato que es XN. Y aquí sí en la mediana es requisito, es necesario que estos datos estén de manera ordenada.
ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí sí deben de estar como tal ordenados. Y una vez que ya se tienen ordenados, ¿sí? Aquel dato que esté exactamente a la mitad va a ser la mediana, ¿sí? Bueno, si tenemos nosotros un conjunto de datos que es impar, pues va a haber exactamente un valor en el centro. Pero si la cantidad de datos en nuestro conjunto es par, entonces ahí vamos a tener dos datos centrales en vez de uno. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo 1, tenemos aquí los datos que integran a este conjunto, que bueno, ahorita por la simbología se está sobreentendiendo que se trata de una muestra. Entonces tenemos una muestra, ¿sí? Y cada elemento que integra a la muestra. Ordenamos esos datos. En este caso se están ordenando de manera ascendente, del menor al mayor, que es la llavecita que tenemos aquí. Y lo que hacemos es encontrar el dato que está exactamente a la mitad. Una vez que está ordenado, vamos a ir descartando. Quitamos los extremos. Ya quité tanto el primero como el último. De los que restan, vuelvo a quitar los extremos. Quito el primero y el último. De los que restan, vuelvo a quitar los extremos, quito el 5 y el 8 y finalmente nos queda un solo dato al centro. Entonces ese dato es nuestra mediana para este conjunto de datos. Si se dan cuenta, ¿cuántos datos hay en este conjunto? Son 7 datos, es decir, es una cantidad impar. Por lo tanto, va a haber un solo dato en el centro. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. ¿Sí? Nuevamente tenemos cada elemento o cada dato que integra al conjunto. En este caso, entiéndase que ese conjunto es una muestra. Esos datos tienen que ir forzosamente ordenados. Puede ser de manera ascendente o descendente, es indistinto. Nuevamente está de manera ascendente, del menor al mayor. ¿Sí? Están aquí ya ordenados y hacemos lo mismo, vamos a ir descartando de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿dónde está el lapicito? Entonces tenemos, ya que están ordenados, quitamos los datos de los extremos. De los datos que restan, volvemos a quitar los datos de los extremos, ¿sí? Y así sucesivamente, en donde nos quedan dos datos al centro. Dos datos centrales de ese conjunto. Bueno, entonces lo que hacemos, como aquí no fue un solo dato, sino son dos, vamos a generar su promedio. ¿Sí? 9 más 10 entre 2, y entonces la mediana va a ser de 9.5. Entonces ya tenemos ahí nuestra mediana. Sin embargo, bueno, aquí estamos trabajando con casos pues, muy pequeños, muy directos, muy sencillos, ¿sí? Entonces, vamos a verlo por fórmula. ¿Sí? Aquí tenemos la misma información que acabamos de ver acá arriba, nada más que ahora lo vamos a hacer por fórmula, porque ahí fue como que por deducción, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí ya más apoyándonos más en esta expresión. Entonces, dentro del formulario, cuando hablamos de la mediana, hay dos expresiones. Cuando tenemos una cantidad par y cuando tenemos una cantidad impar, las fórmulas difieren, cambian. En el primer conjunto decíamos que era impar. Nuestra cantidad de elementos es de 7. Hay 7 datos. Esos 7 datos es una cantidad impar, ¿sí? Entonces tomamos la fórmula o la expresión para impares. ¿Sí? Y bueno, aquí está transcrita, ¿verdad? La formulita. Y vamos a irla siguiendo. Esa X tiene un subíndice.
Ese subíndice, que a ver si lo puedo señalar con marcador. Este subíndice lo que me va a indicar es el lugar que ocupa el dato. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces nos dice que es n, pero n vale 7, total de elementos, total de datos. Aquí está el 7, n vale 7. En la formulita nos dice que a ese total le sumemos 1. Aquí está, más 1. Y que el total de esa suma se divide entre 2. Aquí está. Entonces nos va a quedar x subíndice 8 medios, que a la hora de simplificar nos queda x subíndice 4. Decíamos que el subíndice nos indica el lugar que ocupa el dato. Es decir, hay que ordenar, forzosamente hay que ordenar, de manera ascendente o descendente. Y entonces, ya que tenemos esta expresión, nos dice que nos vayamos al cuarto lugar, una vez que ya fueron ordenados, y tomemos el dato que ocupa ese lugar, el cuarto. Entonces, aquí está abajito, ¿verdad?, la numeración. Este es el primer dato o el que ocupa el primer lugar una vez que ya fueron ordenados. Este es el segundo dato, este es el tercero, este es el cuarto. Entonces el que está en el cuarto es el 7. Por lo tanto, la mediana es de 7. ¿Sí? Que es lo mismo que habíamos generado, ¿verdad?, hace un momento por deducción. Vamos a ver ahora el otro caso, que era para cantidad par, donde había 2 datos al centro. Entonces voy a desplazar, se está retomando el mismo ejemplo, ¿sí? Nada más que ahora por fórmula, o sea, el mismo ejemplo que vimos con cantidad par. Entonces tenemos aquí el ejemplo 2, aquí se transcribieron nuevamente ya los datos de manera ordenada. Aquí hay un total de 6 datos. Para cuando queremos la mediana teniendo una cantidad par, esta es la formulita, y la misma formulita nos guía, nos lleva de la mano. Entonces nada más es cuestión de irla siguiendo. Entonces nos dice en la parte del numerador el primer término, que es el total de datos entre 2. Pero el total de datos son 6, me señaló todo, entonces me va a quedar x de 6 medios. Más, aquí tenemos este más de aquí, que es este más que se conserva aquí. Y después dice que es x de n entre 2 más 1. Pero n vale 6. Entonces va a ser de x de 6 sobre 2 más 1. Y esa suma, el total de esa suma va a ir dividido entre 2. Entonces simplificamos los subíndices de la variable. 6 entre 2, pues ahora nos va a quedar x subíndice 3. Y aquí 6 entre 2 más 1. 6 entre 2 nos queda 3, más 1 es 4. Entonces nos queda x subíndice 4. Entonces va a ser la sumatoria de x3 más x4 entre 2. Recuerden que el subíndice indica el lugar que ocupa, ¿sí?, el dato que necesitamos, que ocupa el elemento. Entonces, previamente, aquí ya tenemos ordenado nuestro conjunto, ahora sí ubicamos quién está en el lugar 3 y quién está en el lugar 4. ¿Sí? Entonces, este es el primer lugar, este es el segundo lugar, este es el tercer lugar y este es el cuarto lugar. Entonces, ¿quién ocupa el lugar 3 y 4? Estos dos valores. Entonces, sustituimos. X3 es sustituida por el 9 y X4 es sustituida por el 10. ¿Sí? Entonces sumamos y dividimos entre 2 y ese cociente nos queda 9.5. Entonces la mediana para este conjunto es de 9.5. ¿Sí? Entonces ahí ya lo vimos a través de fórmulas. Fórmulas que aquí nuevamente se mencionan, pero que ya están consideradas o incluidas en su formulario. ¿Sí? Bueno, pasamos a la moda, a la siguiente medida de tendencia central. Todas estas que estamos viendo son medidas de tendencia central. Entonces nos falta ver la moda. Y la moda es el dato que más se repite, el que aparece con mayor frecuencia con respecto al resto de los datos. Y se denota por medio de una X gorrito. Y bueno, aquí tenemos un conjunto de datos y vamos a ver cuál se repite más. El 3 aparece más veces que el resto de los valores que hay ahí, que se visualizan. No. No. El 5 aparece con mayor frecuencia, aparece más veces que el resto de los valores.
Tampoco. Tampoco. ¿Cuál aparece con más frecuencia, jóvenes? Ninguno. 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 Exactamente, ninguno. Todos aparecen la misma cantidad de veces. Por lo tanto, como ninguno sobresale más que el resto, entonces no hay moda. Se dice que es amodal. No hay moda. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio es amodal. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Sí, bueno, aquí ya están resaltados, ¿verdad? En este otro conjunto, en la moda no es necesario que los ordenemos. Pueden estar ordenados o no. O sea, no es así como que un requisito, ¿sí? Y nuevamente, en este nuevo conjunto, observamos y vemos si hay alguno o algunos datos que sobresalen más que el resto de los datos que se tienen. Y bueno, aquí ya está resaltado, ¿verdad? Que el 9 aparece con una frecuencia de 3. Aparece 3 veces, la misma cantidad de veces que aparece el 10, que está con azulito. Y ambos son los que más aparecen que el resto. El 2 nada más está una vez. El 3 solo está una vez, el 5 solo está una vez y así sucesivamente. Entonces, los que más prevalecen, los que más están, ¿verdad?, con mayor frecuencia, pues es el 9 y el 10, y estos dos están con la misma cantidad de frecuencia. Entonces, los dos conforman la moda. Hay 2 modas para ese conjunto, la de 9 y la de 10. Entonces, aquí sería bimodal. ¿Sí? O multimodal, más de una moda. ¿Sí? Para la moda como tal no hay una fórmula. Es aquí bajo observación, hablando de datos no agrupados. ¿Sí? Para datos agrupados sí hay fórmula en la moda. Bueno, pasamos a las medidas de dispersión, igual en datos no agrupados. Estas formulitas vienen ya en el formulario. Y tenemos lo que sería la varianza. En este caso, acuérdense que estamos manejando ahorita muestras. ¿Sí? La varianza muestral se denota por una S al cuadrado. Y lo vemos con un ejercicio en donde tenemos este conjunto de datos, 4, 2, 7, 3, 6. Hay fórmula concreta para trabajar la varianza, en donde necesitamos el total de elementos, el tamaño en este caso de la muestra, porque estamos hablando de una muestra, que es de 5, y si no, pues contamos la cantidad de elementos, de ahí podemos darnos cuenta de qué tamaño es. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos XY. XY es cada dato que conforma la muestra. Y aquí tenemos cada dato. Es el 4, el 2, el 7, el 3, el 6. Y necesitamos X barra, la media muestral de ese mismo conjunto, no de un conjunto diferente, de ese mismo. Ah, pero esta media muestral ya la generamos porque este ejercicio ya se trabajó. A ver, recuerden que es 4, 2, 7, 3, 6. Me voy a ir hacia arriba. 4, 2, 7, 3, 6. Uy, no sé qué hice, espérenme, creo que hice alguna barbaridad. Ya lo arreglé. Okay. Entonces, creo que era el primero donde precisamente calculamos la media. Aquí está. 4, 2, 3, 7, 6, ¿sí? Cuya media fue de 4.4. Entonces, en este caso, como ya la generamos, nada más la vamos a retomar. Desde luego, si el conjunto hubiese cambiado y no tenemos la media, pero se requiere, pues entonces habría que generarla. Y ya me pasé. Y ya va a acabar la clase. Ok, bueno. Entonces, a estas alturas ya tenemos toda la información, lo único que hacemos es ir sustituyendo, ir siguiendo nuestra fórmula. Entonces, va a ser 1 entre 5 menos 1, n vale 5, que multiplica a una sumatoria de diferencias al cuadrado. Entonces, la primera diferencia al cuadrado va a ser el primer dato, ¿sí? Que aquí se ven los datos, ¿verdad? En esta parte que estoy compartiendo es el 4, a ese 4 le quitamos la media que acabamos de comentar, ¿verdad? Que es de 4.4 y lo elevamos al cuadrado. Más, ahora tomo el segundo dato, que aquí mismo se ve, que el segundo dato es de 2, ¿sí?
¿sí? Menos la media que habíamos visto hace un momento, que es de 4.4 al cuadrado, más y así sucesivamente para todos los datos de dicho conjunto. Y posteriormente, pues, bueno, pues procedemos a simplificar las operaciones, ¿sí? Y bueno, de simplificar, esa varianza queda 4.3. En su curso de probabilidad debieron de, por ahí, aunque sea habérselas mencionado, ¿sí? No sé si hubo inclusive tiempo para poder trabajar con ellas, pero si no, por lo menos les debieron de haber mencionado las propiedades del valor esperado y de la varianza, ¿sí? En donde una de las propiedades de la varianza es que esta es mayor o igual que 0, lo que implica que no hay varianzas negativas. Si en un momento dado, a la hora de efectuar el cálculo, nos da un valor negativo, eso es un indicador de que algo está mal. La varianza puede ser igual a 0 o mayor a 0, siempre positiva, nunca negativa. Entonces aquí el valor de 4.3 cae en dicho intervalo, por lo tanto suena lógico, suena coherente, aunque no es una garantía de que esté bien. Bueno, ya tenemos ahí la varianza. La siguiente medida de dispersión es la desviación estándar, que hablando de una muestra se denota por medio de una S, y esa desviación en nuestro formulario nos dice que es la raíz de la varianza. Pero la varianza vale 4.3, por lo tanto la raíz sería 2.07, que sería nuestra desviación. Si se dan cuenta, la desviación depende de la varianza, lo que implica que si tengo la desviación puedo generar la varianza y viceversa. Si tenemos la varianza podemos generar la desviación. Si de ida, si de izquierda a derecha, ¿verdad? Saco raíz, entonces de derecha a izquierda, ¿sí? Elevo al cuadrado. Bueno, y en este caso, ¿verdad? Esa desviación nos queda de 2.07. Como están ligadas, si la varianza no puede ser negativa, pues tampoco la desviación. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Bueno, entonces recuerden que si tengo la desviación, puedo generar la varianza elevando al cuadrado, y si tengo la varianza, puedo generar la desviación sacando